¿Alguna vez has sentido que trabajas duro, te esfuerzas, luchas, y aún así nada cambia? ¿Que tus manos construyen, pero tu vida no avanza? ¿Has pedido a Dios un milagro y solo has recibido silencio? Si alguna vez te has sentido así, esta historia es para ti. Hoy voy a contarte la historia de Rebeca y Elías, dos jóvenes marcados por la pobreza, la soledad y las cicatrices de la vida. Dos almas sin familia, sin fortuna y sin nombre, pero con algo que nadie podía arrebatarles: disciplina, esfuerzo, fe. Rebeca, la joven que no habla, pero cuya alma grita esperanza. Elías, el muchacho que creció sin nada, excepto una voluntad inquebrantable. Nadie creía en ellos, nadie apostaba por ellos. Para el mundo, estaban destinados al fracaso, pero para Dios, estaban destinados al milagro, y lo descubrirán cuando todo parezca perdido, frente al horno apagado, cuando pronuncien por primera vez una verdad que cambiará sus vidas para siempre. El esfuerzo abre el camino, pero la fe lo ilumina. Quédate a T o final. Esta historia no solo va a tocarte, va a transformarte. Y antes de continuar, te invito a suscribirte. Aquí no solo contamos historias, aquí revelamos cómo Dios convierte manos cansadas en milagros inesperados. El amanecer caía lentamente sobre Santa Aurelia, un pequeño pueblo rodeado de colinas doradas y calles de piedra, donde la vida era dura, sencilla y profundamente marcada por el trabajo. El aire olía a trigo húmedo, a pan viejo y al esfuerzo silencioso de la gente humilde. Allí vivían Rebeca y Elías, dos almas solitarias que, sin saberlo, estaban siendo preparadas por Dios para algo mucho mayor. Rebeca caminaba cada mañana hacia el mercado con una caja de madera colgada del brazo. Era su mesa improvisada, su mostrador, su único recurso. Había sido abandonada siendo niña. Creció entre callejones, durmiendo detrás de puestos de verduras, aprendiendo a sobrevivir con lo poco que encontraba. Y desde siempre, guardaba un secreto doloroso. Rebeca no hablaba. Su voz se había apagado en algún trauma que ni ella recordaba por completo. Pero eso no significaba que no se expresara. Llevaba siempre consigo una tabla de cera, donde escribía palabras breves, claras, llenas de una pureza que sorprendía a quienes la leían. Su mirada tranquila escondía fuerza, su silencio escondía fe, su pobreza escondía una dignidad incorruptible. Vendía pan duro, hierbas secas, frutas demasiado maduras. Algunos días ganaba unas monedas, otros días, nada. Pero cada tarde, antes de marcharse, escribía en su tabla: gracias. La gratitud era su forma de resistir. En el otro extremo del mercado trabajaba Elías. Había crecido en el orfanato de la Colina Alta, un lugar pobre, pero lleno de oración. Desde niño aprendió 3 verdades inquebrantables: trabajar antes de pedir, orar antes de quejarse, levantarse antes de rendirse. Era fuerte, sereno y disciplinado. Nunca buscaba problemas. Nunca respondía con rabia. Era el joven que todos respetaban, aunque pocos realmente conocían su historia, sin familia, sin apellido, sin herencia, pero con una ética férrea y una fe silenciosa que lo sostenía incluso en los días más duros. Su sueño secreto era sencillo y profundo: tener un hogar, algo que jamás había tenido. Rebeca y Elías vivían uno frente al otro en el mercado, pero cada uno en su propio mundo de silencio y trabajo. Apenas intercambiaban palabras, o mejor dicho, gestos. Elías saludaba con un movimiento de cabeza. Rebeca respondía con una leve sonrisa y una palabra escrita en su tabla. 2 huérfanos, 2 sobrevivientes, 2 corazones marcados por la pobreza, pero no derrotados por ella. Y, aunque no hablaban de sus sueños, compartían uno en secreto: el viejo horno apagado del mercado. Ambos imaginaban, sin saber que el otro también lo hacía, que algún día volvería a encenderse para dar vida a un pequeño taller de pan, Oficina Aurora, un lugar donde cada pan alimentaría el cuerpo y el alma. Pero no todos en Santa Aurelia pensaban igual. Rodolfo,
hijo de uno de los comerciantes más ricos de la ciudad alta, observaba a Rebeca y Elías con desprecio. Vestía ropa fina, tenía estudios, tenía dinero y, sobre todo, tenía soberbia. ¿De verdad creéis que podéis prosperar?, decía riendo mientras pasaba frente a ellos. Sin familia, sin educación, sin apellido, ni siquiera tienen un horno que funcione. Elías bajaba la mirada para no confrontarlo. Rebeca simplemente escribía una palabra en su tabla: paciencia. Para Rodolfo, el éxito era privilegio de los poderosos. Para ellos, el éxito era fruto de disciplina, paz, constancia, fe. Y cuando todo parece estable, Deus sopla el primer viento del cambio, porque para Rebeca y Elías, el verdadero milagro aún estaba escondido, pero en marcha. El esfuerzo abre el camino, pero la fe lo ilumina. Los días en Santa Aurelia eran repetitivos, duros, previsibles, hasta que llegó la crisis que cambiaría todo. Era una mañana gris. Un viento seco bajaba de la colina y el mercado parecía más silencioso que de costumbre. Rebeca colocaba sus panes duros sobre la caja de madera. Elías afilaba una herramienta vieja que planeaba vender. Todo parecía igual, pero algo estaba por romperse. Ese día, una noticia corrió entre los comerciantes. La cosecha de trigo había fracasado. Una helada inesperada había destruido casi todos los campos de la región. El precio de la harina se duplicaría, tal vez triplicaría. Para quienes vivían al día, como Rebeca y Elías, aquello era devastador. El horno viejo del mercado llevaba años apagado, pero ahora, con el trigo escaso, volver a encenderlo parecía un sueño imposible. Elías apretó los dientes, respirando con dificultad. Rebeca escribió en su tabla. Y ahora, Elías no tenía respuesta. Y como si la pobreza no fuera suficiente prueba, Rodolfo apareció caminando entre los puestos con una sonrisa cargada de veneno. «Vaya, vaya», dijo mirando a Rebeca y a Elías. «Ya vivíais con migajas, y ahora ni eso tendréis». Elías apretó el puño, pero no respondió. Sabía que un solo gesto de ira podía destruir todo lo que tentaba construir. Rodolfo siguió, burlándose. «La vida es simple. Los ricos se elevan, los pobres se hunden. Así ha sido siempre, y así será». Rebeca levantó su tabla y escribió una sola palabra: tiempo. Rodolfo rió. «Tiempo, sí, tiempo para fracasar», y se marchó. Pero sus palabras se quedaron clavadas en el aire como cuchillos. Esa tarde, Rebeca y Elías se reunieron frente al horno apagado. El mercado ya había cerrado. El sol agonizaba detrás de las colinas. Elías pasó la mano por el metal frío del horno. «Rebeca», dijo con la voz temblorosa, «estamos trabajando duro, pero sin dirección». Rebeca bajó la mirada, respiró hondo y escribió lentamente en su tabla de cera: «No necesitamos fuerza, necesitamos dirección». La frase golpeó a Elías como un llamado divino. Estaban cansados, exhaustos, solitarios. Eran dos jóvenes luchando contra un mundo entero. Y, aún así, algo dentro de él se negaba a desistir. Elías cayó de rodillas frente al horno. Rebeca, en silencio, se ajoelhou a su lado. «Os dois órfãos, dois pobres, dois esquecidos pelo mundo, levantaram seus olhos ao céu. Senhor», dijo Elías con lágrimas contenidas, «no te pedimos riqueza, te pedimos dirección». Rebeca escribió en su tabla: «Guíanos». El horno seguía frío, el mercado seguía vacío. Nada cambió exteriormente, pero espiritualmente, ese fue el primer milagro, porque Dios responde antes de que los ojos lo vean. Sin que ellos lo supieran, desde la esquina del mercado, una figura los miraba en silencio. Dona Mara, la viuda más respetada de la ciudad alta, conocida por su sabiduría y su dureza, observaba la escena. Dos jóvenes pobres, de rodillas, frente a un horno apagado, pidiendo dirección en vez de riqueza. Ella sonrió, casi imperceptiblemente. «Al fin», susurró, «encontré quienes están listos para aprender». Aquella noche, la vida de Rebeca y Elías había mudado, y ellos ni siquiera lo sabían, porque el esfuerzo abre el camino,
pero la fe lo ilumina. La mañana siguiente amaneció fría y silenciosa en Santa Aurelia. El mercado se abrió con lentitud. Los comerciantes movían cajas sin ánimo. Las pocas hogazas del día anterior aún estaban duras en los puestos, y el rumor de la escasez de trigo seguía extendiéndose como una sombra. Rebeca colocaba sus productos sobre la caja de madera cuando una figura desconocida se detuvo frente a ella. Era Dona Mara. La mujer tenía el porte de alguien acostumbrada a mandar, espalda recta, mirada firme, manos seguras, y al mismo tiempo emanaba un aura de sabiduría tranquila. No era una anciana frágil, era una mujer fuerte, una roca en medio de la ciudad alta. «Tú debes ser Rebeca», dijo sin presentar dudas. Rebeca levantó la mirada, tomó su tabla de cera y escribió. «Sí». Dona Mara la observó en silencio, como quien analiza el corazón antes que las palabras. «Anoche te vi», continuó, arrodillada frente al horno apagado. «No dijiste una palabra, pero estabas hablando más fuerte que todos». Rebeca bajó los ojos, sin saber cómo reaccionar. No estaba acostumbrada a ser vista. Elías llegó en ese momento, cargando una caja de herramientas. Al ver a Dona Mara, se detuvo sorprendido. «¿Y tú eres Elías?», dijo ella antes de que él se presentara. «El joven del orfanato, el trabajador incansable, el que nunca falta, el que nunca se queja». Elías respiró hondo. Apenas podía creer que alguien de la ciudad alta supiera su nombre. «Señora, ¿cómo sabe quiénes somos?». Dona Mara respondió con serenidad. «Porque donde hay un corazón sincero y unas manos dispuestas, Dios siempre inspira a alguien para guiar. Y vosotros pedisteis dirección, no dinero, no fortuna, dirección». Elías sintió un golpe emocional. Rebeca escribió con rapidez. «¿Por qué nosotros?». La mujer se inclinó un poco hacia ella. «Porque no os habéis rendido, porque no maldecís vuestra pobreza, porque, aún sin nada, conserváis lo más valioso, pureza, trabajo y fe». Dona Mara les hizo una señal, los llevó a su casa, ubicada en una calle empedrada de la zona alta, paredes antiguas, plantas colgantes, estanterías llenas de libros viejos y objetos que contaban historias. Les ofreció asiento en una mesa de madera oscura. Colocó 3 panes sobre la superficie, uno frente a Rebeca, otro frente a Elías, y el tercero en el centro. «Escuchad bien», dijo con voz profunda. «Si queréis prosperar de verdad, debéis entender estos 3 principios». Dona Mara señaló el pan del centro. «De cada 10 panes, 1 no os pertenece. Es para Dios, o para alguien que tenga menos que vosotros. No porque Él necesite pan, sino porque vosotros necesitáis recordar quién os da la fuerza para producir». Rebeca escribió. «Dar antes de recibir». La mentora asintió con un leve orgullo. «Un horno no da pan en el primer fuego», continuó, «ni en el segundo, ni en el tercero. La mayoría abandona justo antes de ver el milagro. El secreto es mantener el fuego, incluso cuando nadie cree que vale la pena». Elías sintió esa frase entrar directo en el alma. Era exactamente lo que él había sentido la noche anterior. «Caminad con sabios, no con necios», dijo Dona Mara. «La pobreza verdadera no vive en el bolsillo, sino en la mente. Quien se junta con mediocres termina apagando su propio fuego interior». Rebeca escribió lentamente. «Elegir bien a quién seguir». Dona Mara abrió un pequeño cofre de madera. Dentro había un saco de monedas antiguas, pesadas y brillantes. Lo colocó en la mesa con suavidad. «Esto no es caridad», dijo. «Es semilla». Elías negó de inmediato. «No podemos aceptar esto». «Sí, podéis», interrumpió ella. «Porque Dios me indicó que esta semilla no debía quedarse conmigo. La semilla solo da fruto cuando cae en manos trabajadoras, y las vuestras lo son». Rebeca escribió. «¿Por qué confiar en nosotros?». Dona Mara sonrió con ternura inesperada. «Porque tenéis lo que muchos ricos han perdido, humildad, disciplina y un corazón dispuesto a aprender. El milagro empieza ahí, no en la abundancia». Elías sintió los ojos humedecerse. Rebeca apoyó su mano sobre la suya por primera vez. 2 huérfanos,
sintiéndose vistos. Antes de despedirlos, don Amara dijo con firmeza: «Recordad, el esfuerzo abre el camino, pero la fe lo ilumina». Rebeca y Elías salieron de la casa con el saco de monedas. Pero lo más valioso no estaba en sus manos, estaba en su espíritu. Por fin tenían algo que nunca habían tenido: dirección. Los días que siguieron al encuentro con don Amara no fueron más fáciles, pero sí fueron diferentes. Por primera vez, Rebeca y Elías caminaban con un rumbo claro. Ya no trabajaban solo para sobrevivir. Trabajaban con propósito, con método, con fe. El horno seguía apagado. La pobreza seguía presente. El mercado seguía incierto. Pero dentro de ellos, algo se había encendido. Una dirección. A la mañana siguiente, antes de iniciar cualquier labor, Rebeca y Elías separaron un trozo de pan, el más simple, el más pequeño, y lo colocaron sobre una piedra limpia al lado del horno apagado. Rebeca escribió en su tabla: «Primicia». Elías asintió. «De cada 10 panes», recordó, «uno es para Dios o para alguien que lo necesite». Era poco, muy poco, a veces casi nada. Pero la primicia no se medía en cantidad, sino en obediencia. Ese ritual se volvió sagrado. Cada día repetían: separar el pan, inclinar la cabeza, agradecer por lo poco, ofrecer antes de recibir. Y aunque nadie parecía notar, el cielo sí lo hacía. Durante semanas, Rebeca y Elías limpiaron el horno del mercado. Quitaron cenizas viejas, repararon piedras quebradas, buscaron madera y aceite. No recibían pago, no recibían reconocimiento, pero seguían firmes. Elías trabajaba desde la madrugada, con manos fuertes y disciplina constante. Rebeca lo acompañaba en silencio, dejando anotaciones en su tabla: aceite, leña seca, piedras nuevas, paciencia, y todos los días, antes de intentar encender el fuego, hacían una breve oración. «Señor, bendice nuestro esfuerzo», murmuraba Elías. Rebeca escribía: «Dirección». El horno tardó en responder. Días enteros de intentos fallidos, brasas que se apagaban, humo que no subía. Pero ellos no renunciaron, porque sabían: el esfuerzo abre el camino, pero la fe lo ilumina. La primera vez que lograron calentar el horno, amasaron un pan sencillo. No era hermoso, no era perfecto, pero estaba hecho con intención. Rebeca mezcló la harina con movimientos suaves y precisos, casi como si orara con las manos. Elías moldeó la masa con fuerza y respeto. Antes de llevarla al calor, se miraron y sonrieron. Era un comienzo humilde, pero era un comienzo. Cuando partieron el pan caliente, Rebeca escribió: «Gracias». Ese pan fue el primer fruto de la futura oficina Aurora. Los clientes del mercado comenzaron a detenerse, curiosos por el aroma que salía del horno. «Este pan huele distinto», dijo una mujer. «Tiene algo especial», añadió un anciano. «Sabe a hogar». Nunca habían probado un pan tan simple y tan profundo al mismo tiempo. No era solo alimento, era consuelo, era esperanza, era dirección. Poco a poco, la noticia se extendió entre viajeros, comerciantes y peregrinos. El horno humilde ya no pasaba desapercibido. Pero la transformación verdadera nunca ocurre sin una prueba. Ese año, el invierno llegó de manera brutal. La helada destruyó lo que quedaba de trigo. La harina duplicó su precio en cuestión de días. Algunos panaderos abandonaron el oficio. Otros cerraron sus puestos. Rebeca y Elías se quedaron con apenas un puñado de harina. Encendieron el horno, pero la leña era poca. Amasaron pan, pero la masa no rendía. Trabajaron sin descanso, pero el hambre avanzaba. Una noche, Rebeca escribió con manos temblorosas: «¿Y si dejamos de separar la primicia?». Elías permaneció en silencio. Miró el horno apagado. Respiró hondo. «Si dejamos de sembrar cuando hay escasez, ¿cuándo nacerá el trigo para nosotros?». Rebeca sintió un temblor en el pecho, pero escribió la palabra que marcó su espíritu: «Confío». Una mañana helada, un anciano viajero apareció en el mercado. Sus ropas estaban mojadas, sus manos temblaban, su rostro mostraba hambre profunda.
¿Tenéis algo de comer? Susurró. Rebeca y Elías se miraron. Sobre la mesa había un solo pan, su última comida. Rebeca tomó el pan, lo partió en dos y le entregó la mitad al hombre. Elías le dio la otra mitad sin dudar. El anciano los miró con ojos llenos de una luz extraña. La providencia siempre visita primero a los generosos, dijo. Y antes de marcharse, dejó sobre la mesa una piedra brillante de corámbar, símbolo ancestral de abundancia y protección. A partir de ese día comenzaron a suceder cosas que nadie podía explicar. Peregrinos llegaron buscando su pan. Las ventas aumentaron aún en plena escasez. Un mercader de otra ciudad ofreció ayuda y sociedad. El horno volvió a encenderse con fuerza. La fama del pan se extendió más allá de Santa Aurelia. Ese fue o milagre disfrazado que mudó su historia. Semanas después, un joven apareció cabizbajo en el mercado, la ropa sucia, la mirada rota, la soberbia completamente destruida. Era Rodolfo. Rebeca, Elías, murmuró con voz quebrada. He perdido todo. Necesito trabajo. No tengo a dónde ir. Elías lo miró sin rencor. El horno tiene espacio, para quien quiera aprender. Rebeca levantó su tabla y escribió: Aquí no juzgamos a los caídos. Rodolfo rompió a llorar. Era o nacimiento de un nuevo homem. Con el tiempo, la Aurora se convirtió en escuela para huérfanos, taller de pan para jóvenes sin recursos, refugio para madres solas, espacio de oración y disciplina, símbolo de dignidad para todo el pueblo. En el muro del horno colgaron el anillo de plata de Don Amara, como recordatorio de que la prosperidad nace en la mente, mucho antes que en el bolsillo. Rebeca y Elías habían comenzado con nada, pero construyeron todo, porque entendieron y vivieron la verdad que guió cada paso. El esfuerzo abre el camino, pero la fe lo ilumina. El invierno terminó, pero algo había cambiado para siempre en Santa Aurelia. La barraca Aurora, que comenzó con dos jóvenes huérfanos, un horno viejo y una bolsita de monedas, ahora era un punto de luz en el pueblo, un lugar donde la gente no solo comía, sino donde recuperaba esperanza. Pero el propósito de Dios para Rebeca y Elías era mucho más profundo de lo que ellos imaginaban, y estaba a punto de revelarse. Una tarde tranquila, mientras Rebeca amasaba harina en un cuenco de barro, Elías observaba a la gente entrando y saliendo del local. Niños huérfanos aprendiendo a amasar, ancianos recogiendo pan sin pagar, madres solas recibiendo alimento y oración, viajeros compartiendo historias alrededor del horno. La Aurora ya no era solo un negocio, era una familia espiritual. Elías se recostó contra la pared y murmuró: Nunca imaginé que Dios pudiera usar mis manos para algo tan grande. Rebeca levantó la vista y escribió en su tabla: Dios usa primero el corazón, luego las manos. Elías sonrió. Semanas después, recibieron un mensaje. Don Amara quería verlos. La encontraron sentada junto a la ventana de su casa, leyendo un libro antiguo. La luz del atardecer iluminaba su rostro con un brillo cálido. Habéis crecido, dijo sin levantar demasiado la voz, no en riqueza, sino en propósito. Elías bajó la cabeza con respeto. Todo empezó con usted, respondió. Don Amara negó lentamente. No, yo solo mostré el camino. Vosotros caminasteis, vosotros resististeis, vosotros sembrasteis cuando no había nada, y ahora recogéis lo que otros creyeron imposible. Rebeca escribió: Gracias por guiarnos. La mentora tocó su mano. Hija, yo solo respondí al llamado, pero el propósito siempre fue vuestro. Antes de que se marcharan, Don Amara abrió una caja de madera. Dentro había un pequeño anillo de plata con una inscripción desgastada. Este anillo perteneció a mi esposo, dijo ella. Él me enseñó todo lo que os enseñé a vosotros, y ahora quiero que este legado continúe. Colocó el anillo sobre la mesa. Colgadlo en vuestro horno, que todos sepan que la disciplina, la fe y la generosidad construyen milagros. Rebeca y Elías aceptaron el regalo con lágrimas contenidas. Rodolfo trabajaba ahora codo a codo con ellos. Había dejado atrás su soberbia, sus manos,
antes suaves y ociosas, se habían llenado de callos. Sus ojos mostraban humildad. Una noche, mientras apagaban el horno, Rodolfo dijo: «Rebeca, Elías, necesito decir algo». Ambos lo miraron. «Cuando era joven, me burlé de vosotros. Desprecié vuestro trabajo, vuestra pobreza, vuestra constancia. Hoy sé que estaba cegado por mi orgullo. Perdonadme». Elías lo abrazó sin pensarlo. «El pasado no define tu futuro», dijo. «Y aquí, ya eres parte de esta familia». Rebeca escribió: «La gracia transforma». Rodolfo lloró como un niño. Ese día, la Aurora no ganó dinero, ganó alma. Con el paso de los años, la panadería se volvió escuela para huérfanos, refugio para mujeres en dificultad, taller para jóvenes sin rumbo, lugar de oración para viajeros, hogar para quienes no tenían a nadie. El horno nunca más volvió a estar frío. La puerta nunca más volvió a cerrarse. En la entrada, un cartel tallado por Elías decía: «Aquí se alimenta el cuerpo, pero también el espíritu». Y cada mañana, antes de comenzar, Elías pronunciaba la frase que había guiado sus vidas: «El esfuerzo abre el camino, pero la fe lo ilumina». Pasaron los años. Rebeca envejeció con serenidad. Sus manos, que un día temblaron por el frío, ahora temblaban por la edad, pero su mirada seguía siendo limpia. Un amanecer, mientras el pueblo aún dormía, Rebeca dejó de escribir. Cerró los ojos en paz, con una expresión dulce, como quien sabe que su misión ha sido cumplida. Elías colocó un pedazo de pan en sus manos, el símbolo de todo lo que construyeron juntos, y lloró en silencio. La aurora entera se reunió para despedirla. Hasta el aire parecía detenerse. Elías continuó la obra durante muchos años más, pero al final, también él partió, rodeado de las personas que su vida había transformado. Rodolfo quedó al frente de la aurora. El joven arrogante se había convertido en un hombre sabio, humilde y generoso. Los huérfanos crecieron, aprendieron el oficio, enseñaron a otros, y así, generación tras generación, la aurora nunca murió. En la pared del horno, el anillo de plata seguía brillando, recordando lo que Rebeca y Elías demostraron con su vida. Los milagros no caen del cielo, se construyen con disciplina, constancia y fe. Y ahora, toda Santa Aurelia repetía la frase que un día los guió en su oscuridad: «El esfuerzo abre el camino, pero la fe lo ilumina». La historia de Rebeca y Elías no es solo la historia de dos huérfanos pobres. No es la historia de una panadería. No es la historia de un horno que volvió a encenderse. Es la historia de cómo Dios obra en silencio, a través del esfuerzo, la disciplina y la fe de quienes no se rinden. Rebeca no hablaba, pero su silencio gritaba esperanza. Elías no tenía familia, pero su disciplina construyó un hogar para muchos. Ambos empezaron sin nada, pero Dios los usó para transformar todo. Y si miras con atención, verás que nada fue casualidad. La pobreza no fue castigo, fue preparación. La soledad no fue abandono, fue alineamiento. La escasez no fue injusticia, fue entrenamiento. El anciano hambriento no fue coincidencia, fue provisión disfrazada. Rodolfo no fue enemigo, fue un futuro hermano en proceso de transformación. Don Amara no fue ayuda humana, fue dirección divina. Y cada uno de ellos demostró una verdad que sostiene el alma. El esfuerzo abre el camino, pero la fe lo ilumina. Porque los milagros no nacen de la suerte, ni de oraciones vacías, ni de deseos sin acción. Los milagros nacen del esfuerzo fiel, constante, silencioso, y de la fe que se mantiene incluso en los inviernos más duros. Tú que escuchaste esta historia, tú que estás ahí, quizá con el alma cansada, déjame decirte algo con todo el corazón. Tu milagro no está lejos. Tu milagro está siendo construido, y Dios ya está moviendo las piezas, aunque tú no puedas verlas. Pero Él espera algo de ti: disciplina en lo pequeño, fidelidad en lo poco, constancia en la sequía, generosidad en la escasez, y fe cuando el horno está apagado. Si hoy tu vida parece un horno frío,
No te desesperes. Enciende el fuego. Ora, trabaja, siembra, perdona, sé fiel. Porque Dios nunca se queda con las manos cruzadas ante un corazón constante. Y recuerda siempre, el esfuerzo abre el camino, pero la fe lo ilumina. Escribe ahora mismo en los comentarios. El esfuerzo abre el camino, pero la fe lo ilumina. Escríbelo como declaración, como oración, como acto de fe, como pacto contigo mismo. Si esta historia tocó tu alma, si te hizo pensar, si te recordó que Dios trabaja en silencio, suscríbete ahora mismo a este canal y activa la campana. Aquí no solo se cuentan historias, aquí se despiertan propósitos. No te vayas sin ser parte de esta familia. Comparte este video con alguien que está cansado, está desanimado, está empezando desde cero, siente que ya no puede, necesita una señal de Dios. Tú puedes ser la respuesta a su oración. Antes de salir, te invito a ver el próximo video que aparecerá en tu pantalla. Tal vez sea justo la palabra que tu corazón estaba esperando hoy. No lo ignores. Dios habla cuando menos lo esperas. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escuchar con el corazón. Gracias por dejar que esta historia te acompañe. Que Dios bendiga tu esfuerzo, que ilumine tu fe y que te muestre, paso a paso, el milagro que Él está construyendo en tu vida. Y nunca olvides, el esfuerzo abre el camino, pero la fe lo ilumina. Nos vemos en el próximo capítulo.